Hola, bienvenidos sean todos a Justos por Pecadores por Mingo TV. En primer término debemos referirnos con palabras de agradecimiento a la acogida que tuvo el primer programa que se estrenó el jueves pasado y que mereció elogiosos comentarios por algunos de los que se conectaron y pudieron verlo en diferido. Esta semana igualmente vamos a tener 3 temas de interés nacional. En primer término, la visita del fiscal Karim Khan, cuáles son sus alcances, qué es lo que está ocurriendo en la Corte Penal Internacional. En segundo término, vamos a hablar del caso de Rocío San Miguel. ¿Qué está ocurriendo con Rocío San Miguel? Que al igual que muchos presos políticos o por razones de conciencia en Venezuela, permanece sin derecho a la defensa, permanece imposibilitada de ejercer sus derechos en franca violación a todo lo que es el ordenamiento jurídico y el debido proceso. Y en tercer término vamos a hablar del caso de Juan Pablo Pernalete. El 26 de abril pasado se cumplieron 7 años de este crimen de Estado, de este asesinato, y vamos a tratar de dilucidar por dónde va, qué es lo que está pasando en ese caso. Así que bienvenidos todos nuevamente y empezamos. Y empezamos con un breve análisis de lo que fue la visita de Karim Khan a Caracas, del 22 al 24 de abril reciente. Se veía el régimen incómodo, algunos de sus miembros muy incómodos frente a su presencia. Yo creo que no pudo ser más oportuna y no pudo ser más contundente respecto del mensaje que envió. Decir en Miraflores que claramente tiene jurisdicción para la investigación de los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela, desde mi perspectiva, es una bofetada al poder. Esto dice al menos 2 cosas. Primero, que han ocurrido los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Y segundo, que existe una imposibilidad histórica, momentánea, muy clara, evidente, de que las autoridades en Venezuela lleven a cabo investigaciones genuinas y el procesamiento de los autores o partícipes de estos crímenes. Así que esta expresión yo creo que es transversal a toda la visita de Karim Khan a Caracas. Otra de las noticias de la visita del fiscal Karim Khan tiene que ver con la apertura de la oficina de la Corte Penal Internacional en Venezuela. ¿Y cuáles son sus objetivos precisamente? Hay que aclarar que la Corte Penal Internacional, por lo menos desde la perspectiva de la Fiscalía, tiene 3 mandatos al menos. Un mandato tiene que ver con la investigación y persecución penal, es decir, a partir de la investigación determinar quién o quiénes pueden ser autores o partícipes de crímenes de lesa humanidad e intentar las acciones penales que corresponden para establecer su responsabilidad. El mandato número 2 se inscribe dentro de la cooperación sobre la asistencia técnica, eso que llaman complementariedad positiva. Maduro lo mencionó más de una vez. La complementariedad positiva no es más que la colaboración que presta la Corte para tratar de que los estados que están sometidos, ya sea a examen preliminar o a un caso de investigación, o a una situación de investigación como la que se encuentra Venezuela, vayan adecuando la institucionalidad y la forma de actuar de las instituciones a los estándares internacionales. Es decir, que ocurrido un crimen de lesa humanidad o un delito contra los derechos humanos, que son 2 cosas diferentes, esto sea investigado con rigurosidad, se determine quién o quiénes son los responsables y se lleven ante la justicia y se impongan las sanciones que correspondan. Pero también que se repare el daño a las víctimas, que haya memoria, que esto quede en la memoria y que no se repita. Y el tercer mandato que tiene la Fiscalía ante la Corte es el mandato de prevención. Es decir, hacer todo lo posible porque donde se encuentre la oficina, de alguna manera ejercer cierta veeduría para que los hechos no sigan ocurriendo o se impida aquellas actuaciones que hacen un ambiente propenso hacia la ocurrencia de los crímenes. En este caso específico, la oficina tiene como objetivo el segundo de los mandatos, es decir, hacer cooperación técnica. La cooperación técnica es fundamental para que las otras 2 objetivos o las otras 2 misiones puedan avanzar. De modo que esto no quiere decir que se detiene la investigación o que no se va a proceder a individualizar algún autor o partícipe. Todo lo contrario. Mientras se hace cooperación técnica, la investigación sigue adelante, sigue el fiscal recabando pruebas y seguirá haciendo todo lo que sea necesario para el establecimiento de la verdad de los hechos y el señalamiento de los responsables. Entonces, esto es importante dejarlo claro porque hemos visto en los últimos días cómo hay mucha desinformación en torno a cuál va a ser el rol de la oficina. Pero fíjense que inclusive la simple permanencia o la estadía de la oficina allí
genera, por supuesto, prevención. No es lo mismo que los criminales de lesa humanidad que han venido azotando a la sociedad venezolana lo hagan como lo han estado haciendo ahora de manera abierta, sin ningún control, porque cuentan con la Fiscalía y cuentan con la Defensoría del Pueblo, quienes les permiten de manera abierta cometer estos crímenes, que hacerlo frente a la oficina del fiscal, quienes va a estar estableciendo algunos mecanismos para prestar esa cooperación técnica y esa sabiduría en materia de prevención. Y el encuentro entre Maduro y Karim Khan en Miraflores, ese cara a cara, esa lucha del bien contra el mal, lo que ambos representan, por un lado, Karim Khan, la justicia, ese anhelo cívico de reconstruir la institucionalidad frente a ese poder desmedido que todo lo destruye y lo caotiza, como el de Maduro. Ese encuentro no deja de tener ribetes cinematográficos. Escribía yo esta semana en el portal La Gran Aldea sobre, y comparaba ese encuentro con esa famosa, icónica escena del Padrino 2 en 1974, cuando Al Pacino está en el bautizo de su hijo y es interrogado por el sacerdote. En ese momento le pregunta si él renuncia a Satanás, y él, cuando dice renuncio, está ordenando el sicariato y la muerte de un grupo de personas. Y en la medida en que le van interrogando y él dice que sí cree en Dios, que sí se va a someter a los designios de la iglesia y que va a cumplir con los mandatos católicos, se están produciendo una serie de asesinatos. Sí. ¿Renuncias a Satanás? Sí, renuncio. Bueno, en ese momento, cuando Maduro decía, abran la oficina, voy a colaborar, tengo toda la disposición, bueno, precisamente se estaban produciendo una serie de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Uno en el CNE, donde había todo un impedimento para tratar de consolidar la candidatura de Edmundo González, pero también cosas de otra ralea, como incluso las torturas que estaba sufriendo Samar López, que lo llevaron al hospital y que bien desveló la periodista Ibellice Pacheco por su cuenta X. Así que estábamos frente a momentos que ni siquiera el cine, por la fantasía del cine, puede describir, porque realmente son encuentros entre ese mundo de justicia que todos aspiramos y este mundo del crimen que permanece en el poder en Venezuela. Y ya para concluir sobre el tema de la visita del fiscal Karim Khan a Caracas, le pedí su opinión al doctor Orlando Viera Blanco, abogado venezolano que ha venido haciéndole seguimiento y ha participado activamente en llevar casos ante la Corte Penal Internacional, un hombre conocedor de la materia y quien nos expresa su opinión sobre el alcance y significado de esta visita. Es muy importante entender el alcance, el propósito de la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional, el honorable Karim Khan. Es necesario entenderlo porque él tiene que acatar ciertas disposiciones propias del Estatuto de Roma con relación a los principios de cooperación e igualmente el principio de complementariedad. Tiene que darle la oportunidad a los Estados miembros de hacer justicia, de crear tipicidades sobre los crímenes de lesa humanidad que están previstos en el Estatuto de Roma. Igualmente tiene que cumplir, inevitablemente, en el marco de sus competencias, una fase, llamémosla, de diplomacia, como lo es también en el entendimiento de que los Estados partes tienen la prioridad a la hora de hacer justicia y, en consecuencia, resguardarse mucho de lo que es el principio de complementariedad. El fiscal Karim Khan a cabalidad cumple con este deber diplomático, jurisdiccional, se reúne con el primer mandatario reconocido por el Estatuto de Roma y reconocido por Naciones Unidas, porque reconocen estados, no gobiernos, y le dice, sin mayor cortapisa, que a pesar del cumplimiento de sus deberes, también cumple con su investigación
estamos de acuerdo que hay cosas en las cuales no están de acuerdo. El mensaje es claro. El mensaje no es otro que decirle que va a llevar las investigaciones sobre lo que son eventuales perpetradores de crímenes de lesa humanidad en Venezuela y su cadena de mando, Maduro incluido. Ese es el alcance real de esta visita, cumplimiento de las competencias tanto jurisdiccionales como competencias diplomáticas establecidas en el Estatuto de Roma. Pero que haya justicia en La Haya sigue siendo la gran expectativa. Casi 3 meses lleva secuestrada la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, una mujer de la academia, una mujer que ha venido sistematizando gran parte de la historia del país, una mujer valiosa a la que todos los venezolanos le debemos reverencia frente al trabajo que ha venido haciendo, un trabajo sistemático, un trabajo de plasmar hallazgos desde la perspectiva de la investigación social sobre el momento histórico que vive el país en materia de derechos humanos. Por eso ha sido perseguida, por eso ha sido criminalizada por parte de Tarek William Saab y desde el poder, siguiendo las órdenes de Nicolás Maduro. 3 meses de secuestro donde además se le ha impedido el ejercicio elemental de sus derechos humanos fundamentales. Se le ha impedido designar abogado de su confianza, se le ha impedido acceder a las supuestas pruebas que hay en su contra, se le ha impedido alegar, es decir, presentar sus propias pruebas, cuestionar los motivos de la acusación y está a la espera de una audiencia preliminar de la cual no se tiene noticias, no se sabe si ha sido convocada, no se sabe quién la representa desde la perspectiva de la defensa pública que además forma parte de todo este sistema de persecución, de supresión de los derechos humanos fundamentales de las personas y de estigmatización de la disidencia, pues ha sido un actor fundamental, pues ha contribuido a que se lleven a cabo estos procesos en franca violación de los derechos humanos fundamentales. He conseguido al menos 2 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde han terminado responsabilizando al Estado de la utilización o instrumentación de la defensa pública para violar derechos humanos fundamentales, tratar de darle visos de legalidad a un proceso que no lo tiene. Contra Rocío San Miguel no existe prueba alguna, no ha cometido delito alguno y todo lo que se le atribuye es precisamente una forma de castigar o de reducir sobre todo el espacio cívico venezolano del cual ella es una representante fundamental. Sobre el estado actual de la causa y lo que viene ocurriendo, vamos a escuchar lo que nos dijo el doctor Joel García, abogado que todos conocemos, un valiente exponente de lo que es las deficiencias y la decadencia del Estado de Derecho, quien permanentemente está en los tribunales alzando la voz a favor de los perseguidos y de aquellos que sufren los embates de un sistema que impide el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas. Hola, Said. Mira, sí, Rocío San Miguel fue aprehendida el 7 de febrero del presente año. Y no fue aprehendida solamente ella, fue aprehendido también Alejandro González, quien también se encuentra privado de su libertad hasta ahora, y 4 miembros de su familia. Y no es sino hasta el día 11 que pudimos conocer a través de un post en X que puso el fiscal general de la República admitiendo que Rocío San Miguel había sido detenida, pero omitió decir que otros familiares también estaban detenidos, al igual que tampoco dijo en qué sede policial se encontraba. No es sino hasta el día 13 de febrero, en horas de la madrugada, es decir, violándose esas 48 horas que establece la Constitución y el Código Orgánico Procesal Penal para que una persona que sea imputada, que sea detenida, sea trasladada a un tribunal de control. Entonces, si no fue hasta el día 13 que el Tribunal Segundo de Control con competencia en materia de terrorismo se trasladó hasta la sede de la DGCI en horas de la madrugada, donde celebraron esa audiencia de presentación. Por dichos de sus familiares, Rocío San Miguel exigió la presencia de su defensa privada de confianza y esto le fue negado. Hasta el día de hoy, ya casi 3 meses de esa detención, Rocío San Miguel, al igual que Alejandro González,
no cuentan con defensa privada a pesar de que sus familiares han hecho esa designación ante el tribunal de la causa. Pero el juez se niega a tomar esa designación y es del criterio que tiene que trasladar Rocío San Miguel y Alejandro González hasta la sede del tribunal, pero ese traslado no se materializa porque el juez simplemente no libra las boletas de traslado y siendo así no se va a poder efectuar. Por lo que la defensa del doctor Juan Luis González Taguaruco y mi persona hemos ejercido acciones de amparo, pero la Corte de Apelaciones ha dicho que los familiares necesitan de un poder otorgado y autenticado por los presos para que puedan designar defensa, es decir, mecanismos de obstaculización, pero hay que señalar que esta política de no permitir la designación de defensa privada ya viene desde hace mucho tiempo. No es en este caso nada más. Ya vemos a los activistas de 20 Venezuela, vemos al periodista Carlos Julio Rojas que no han podido designar abogado porque ya es una práctica recurrente del gobierno venezolano en hacer esto. Y digo el gobierno venezolano porque no es el sistema de justicia, es todo el poder ejecutivo que está incluido en el sistema de justicia. Entonces, ya es una práctica, es una política sistematizada, generalizada del gobierno y hacer acompañar a los imputados defensores públicos. Estos defensores públicos lamentablemente ya forman parte de esta trama, son cómplices necesarios porque son defensores públicos que no cumplen fielmente con su rol de defensor. Estos defensores públicos no ejercen recursos de apelación, no ejercen control judicial de las investigaciones, tampoco plantean excepciones, es decir, no defiende, simplemente es una persona que está nombrada allí para decir que existe una defensa privada. Estos defensores hasta ahora no han visitado ni a Rocío San Miguel ni a Alejandro González. Entonces, ¿cómo pueden concretar una defensa si ni siquiera hablan con ellos? Entonces, ahorita ya fueron acusados tanto Rocío como Alejandro y no te extrañe que en estos días hagan la audiencia preliminar sin la presencia de sus defensores de confianza. Ojalá que ellos se nieguen a convalidar este vicio y que pueda designar su defensa. Pero, en definitiva, en Venezuela estamos en un estado de indefensión. Todos los presos políticos están en indefensión en todo esto que han sido capturados recientemente, por cuanto no se permite la designación de defensores privados. Esto ya forma parte, como lo dije antes, de una política sistematizada y generalizada con todas las personas que están siendo detenidas por razones de naturaleza política. Es grave porque además de que te apresan sin cometer delito alguno, tampoco te permiten lo mínimo que se debe permitir a un preso, como es ejercer su derecho a la defensa. La detención de Rocío San Miguel pretende enviar un mensaje a los defensores de derechos humanos. Pretende acallar las voces de quienes llevan el relato y documentan los crímenes de Estado y aquellas fórmulas que permanentemente utiliza el poder para perseguir a la disidencia, para perseguir a todo aquel que resulta incómodo desde su perspectiva. Lo mismo, recordemos que lo mismo le ocurrió al profesor Tarazona, que se encuentra detenido desde 2021 luego de relatar todas las violaciones constantes de los derechos de la población fronteriza en el área de la frontera colombo-venezolana. De modo que no podemos olvidar las razones por las cuales estas personas están detenidas y además el comportamiento que ha tenido el sistema de justicia especialmente lesivo. Se han ensañado de una manera particular con quienes defienden derechos fundamentales. Esto no podemos olvidarlo y permanentemente tenemos que estar alzando la voz para que esta situación se corrija y que se liberen los presos políticos, especialmente a quienes se encuentran detenidos por defender los derechos humanos del resto de la población venezolana. No olvidamos a los presos políticos, no podemos olvidar a los presos políticos, aquellos que están tras las rejas por pensar distinto o por expandir derechos, como ha ocurrido con algunas de las últimas detenciones, personas que lo que han hecho es lo que la Constitución dice, organizar el país con fines electorales, organizar el país para reclamar por servicios públicos. Eso se criminaliza en Venezuela. Pero tampoco podemos olvidar a aquellos que han ofrendado la vida por soñar, y soñar precisamente con un país mejor para todos. Soñar en un país donde haya servicios públicos de calidad, donde se respete la vida, donde cada quien pueda generar su proyecto de vida en los términos que lo desee, sin ser perseguido, sin ser criminalizado, sin vivir con miedo. Y es por ello que hoy rendimos homenaje a Juan Pablo Pernalete. Se cumplió el 26 de abril 7 años de ese fatídico día en el que funcionarios de la Guardia Nacional le dispararon a quemarropa
una bomba lacrimógena en el pecho y le causaron un shock cardiogénico, cegándole la vida. Mi respeto para sus padres, que además se han convertido en una suerte de referentes, son unos referentes en Venezuela en materia de reivindicación de los derechos de aquellas personas asesinadas o lesionados en el contexto de manifestaciones, sobre todo esas ocurridas en 2017, donde hubo un absoluto despliegue de la fuerza brutal del Estado contra la población civil, donde se cometieron la mayoría y los más visibles crímenes de lesa humanidad, algunos de los cuales están en la Corte Penal Internacional y que forman parte de aquello que está siendo objeto de investigación. Se trata de un caso que además en lo personal me toca porque ese día 26 de abril en la noche estuve en el sitio del suceso, contribuí con los equipos de criminalística o dirigí el levantamiento del sitio y toda la actividad de recabar las pruebas, tomar entrevistas, conseguir las tomas de las cámaras, etcétera, de modo que el abordaje permitió sin lugar a dudas establecer de que se trataba de un crimen de Estado. Un crimen de Estado además que se agrava en la medida en que el mismo régimen empieza en los días posteriores a desplegar toda una campaña, no olvidemos eso, una campaña de desprestigio, una campaña de asesinato moral, una campaña intentando criminalizar a las víctimas. Y además colocó en situación de peligro y de persecución a algunos de los que allí se encontraban protestando, a quienes señalaba en esa oportunidad de haber asesinado a Juan Pablo Pernalete con aquella ridícula historia de una pistola de perno cautivo que había sido presuntamente utilizada. Esta historia además fue ideada por los hermanos Rodríguez y fue llevada a cabo toda una cantidad de propaganda pública por parte de Ernesto Villegas, a quien tuve la oportunidad de decirle que lo que estaba planteando agudizaba la violación de los derechos humanos de las víctimas en este caso, y que además de que no era cierto y que trataba de confundir a la opinión pública. De modo que todo lo ocurrido en torno a este caso es absolutamente lamentable, no solo desde el hecho, sino todo el comportamiento de la institucionalidad, y aún hoy las víctimas siguen clamando por justicia a un Ministerio Público que se ha negado a darle continuidad a la investigación, a cerrar la investigación y a hacer los señalamientos que correspondan a los funcionarios de la Guardia Nacional que actuaron de una manera contraria a derecho, que sabían que podían asesinar, que sabían que estos proyectiles eran letales disparados de manera directa al cuerpo, que incluso cada uno de estos proyectiles tiene una inscripción donde advierte al usuario, al policía, al funcionario, no disparar al cuerpo por ser letal, y a pesar de ello ejecutaron esta acción contra Juan Pablo Pernalete, un gran estudiante venezolano, una persona intachable, animalista, una persona de familia, un miembro de la juventud venezolana, de aquellos que deseamos que se multipliquen por miles, y así será. Yo creo que Juan Pablo Pernalete pasa a la historia contemporánea venezolana como un mártir de este momento histórico nefasto que vivimos, pero su sacrificio siempre será recordado y además no será en vano, porque yo estoy seguro que tarde o temprano esta oscuridad acabará y serán reivindicadas aquellas víctimas de los trágicos sucesos de ejercicio desmedido de la fuerza y de crímenes de Estado que ha cometido este periodo histórico. Sobre la represión de 2017, vamos a escuchar lo que tiene que decirnos Vilca Fernández, un expreso político y una persona que ha estado en permanente lucha por reivindicar los derechos de quienes han sido perseguidos por el régimen venezolano. Si en algo se ha caracterizado el régimen de Maduro es precisamente en reprimir todo tipo de manifestación espontánea, social, en reclamo por los derechos. En los últimos años, lo vivimos con Chávez y luego se profundizó con Nicolás Maduro toda respuesta que dan
a una manifestación, a un reclamo social popular, es la represión. Pero no la represión por la represión, sino que es reprimir en las calles a cualquier tipo de manifestación de protesta que haya pacífica, y la reprimen con violencia, pero luego de reprimir con violencia viene la persecución, y luego de la persecución viene el encarcelamiento, luego viene la tortura, viene la desaparición forzosa, vienen los crímenes, los asesinatos políticos que se han dado en el país, y todo esto es una política de Estado, es una política diseñada. ¿Quiénes ejercen o quiénes han ejercido esa represión? Quienes hemos estado en la calle y quienes hemos protestado en Venezuela, quienes estuvimos en el 2014, muchísimos años antes del 2014, con el movimiento estudiantil, con los movimientos sociales, con el país. Lo vimos en el 2014, quienes lo vieron en el 2017 y quienes lo vieron post-2017 también. Durante todos estos 25 años de lucha para reconquistar la libertad y la democracia, lo hemos vivido en Venezuela. En mi caso, mientras que estuve en Venezuela, lo viví. Es que cuando hay manifestaciones, el régimen tiene una primera avanzada. O sea, el régimen va midiendo los tiempos y en la primera avanzada lanza los colectivos armados. ¿Quiénes son los colectivos armados? Son civiles, son criminales, son delincuentes que el régimen armó, uniformó con camisas rojas, con los ojos de Chávez, y los tiene para reprimir a los sectores populares, a los sectores sociales, para evitar que los barrios se hagan a protestar, para evitar que las comunidades se hagan a protestar. Están los colectivos armados que salen a amedrentar, a disparar, a asesinar, porque los colectivos en Venezuela tienen licencia para matar. Eso es importante que se sepa. Y luego están los cuerpos de seguridad que cuando las manifestaciones han sido muchísimo más voluminosas, ya sale la Guardia Nacional, sale las policías regionales y sale con el SEBIN, con el DGCIN a perseguir. Entonces es todo un aparato que hay en el país de represión contra las manifestaciones sociales, contra las manifestaciones pacíficas, que son manifestaciones espontáneas de los ciudadanos que salen a reclamar y exigir sus derechos. Y evidentemente han habido grandes movilizaciones que han sido planificadas y que han sido producto de la lucha política por recuperar los derechos políticos de los venezolanos, por recuperar la libertad, por recuperar la democracia. Pero no solo se reprimen las manifestaciones que se han dado de tilde política, también las manifestaciones sociales. No olvidemos el caso de este joven en el Táchira, cuando está protestando porque no tenían gas, le volaron los ojos. No olvidemos las manifestaciones políticas donde mataron a Basil da Costa, a Geraldine Moreno, a Pernalete, que el pasado 26 de abril estaba cumpliendo años de haber sido asesinado por una bomba lacrimógena, y así sucesivamente, porque esa es la política del sistema criminal de Nicolás Maduro, y así mete miedo, así mantiene un freno ante la población de que no salga a protestar, y porque la consecuencia es represión, desaparición forzosa, persecución, encarcelamiento, tortura, destierro, crímenes de lesa humanidad que son parte del día a día en Venezuela por este sistema criminal que hoy encabeza Nicolás Maduro. Y culmina así nuestra segunda entrega de Justos por Pecadores por Mingo TV. Les invitamos a suscribirse al canal, déjennos sus comentarios y además las sugerencias de aquellas temáticas que ustedes quisieran que abordemos en los próximos programas. Esto es un espacio que hacemos con mucho cariño y sobre todo porque estamos convencidos de que los temas jurídicos y la reivindicación de los derechos humanos es absolutamente fundamental para la construcción de una sociedad nueva, una sociedad democrática como la que todos anhelamos. Hasta la semana que viene.